Vamos a ver la segunda parte del módulo de hidrocarburos, precisamente todo lo que es la explotación del upstream. Pues vimos una primera parte que estaba enfocada, estaba volcada en las condiciones del yacimiento, el interior, cómo eran los fluidos, cómo eran las porosidades, en sí toda la parte física del reservorio. Y por ahí ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en la industria, es decir, cómo se buscan estos reservorios y cómo se los explota después. Vamos a hablar un poco de la exploración, la producción, los mecanismos de recuperación, primarios, secundarios, terciarios, algunos más. También vamos a conversar un poco sobre lo que es la perforación, los métodos que hay. Y en tinte general vamos a ser muy introductorios porque mucho de esto ustedes lo van a tener que explicar durante las prácticas o durante el evaluativo que van a tener que dar. Entonces la idea es que tengan una introducción general para que todos estén en situación de los temas que van a tener que abordar, pero la especificidad de cada tema la van a tener que dar ustedes en los trabajos. El upstream se compone básicamente, o lo podríamos dividir en tres partes. La exploración, que es todo el buscar donde puede haber hidrocarburos, para después ir y perforar. La explotación, que está asociado a producir, o sea, bajar una cañería, hacer todas las instalaciones que hagan falta, pinchar el reservorio, es decir, romper la formación y lograr que empiece a fluir el hidrocarburo hacia la superficie, y todo lo que es la producción, que viene a ser esta explotación a lo largo del tiempo. Y hay un montón de variables: qué tan rápido lo vamos a explotar, con qué intensidad, cómo vamos a desarrollar el reservorio, es decir, cuántos pozos vamos a ir haciendo, en qué lapsos, y distintas variables sobre cómo aprovechar de mejor manera el hidrocarburo que hay en el yacimiento. Cuando hablo del desarrollo y del aprovechar, quiero hacer un hincapié en una cuestión que sucede en los yacimientos. Si uno pudiese hablar del caudal de hidrocarburos recuperados en función del tiempo, uno podría hacer gráficas que tienen más o menos este tipo de forma. Porque cuando uno produce, cae la presión, y a medida que cae la presión, el caudal que recuperamos es menor. Acá hay una cuestión que es bastante importante a la hora de evaluar el desarrollo de un reservorio, porque no da igual la velocidad a la que explotemos el reservorio. Si nosotros decidimos sacar este tiempo, podríamos ponerlo en años, estos son periodos bastante largos en yacimientos convencionales. Si uno decide explotar el yacimiento de una forma muy rápida, es decir, obtener altos caudales al principio, lo que va a suceder es que la declinación y la caída de presión va a ser muy rápida. Mientras que si uno es mucho más moderado y por ahí obtiene un caudal un poco más bajo, obtiene declinaciones más moderadas y que se prolongan más en el tiempo. Lo interesante de esto es que las áreas caudal por tiempo, o sea, las áreas comprendidas abajo de estas curvas, representan el hidrocarburo recuperado. Y en este gráfico, que por ahí es un poco feo, pero para explicar la idea alcanza, se puede ver que las superficies de estas tres áreas es distinta, y mientras más demoro en explotar el yacimiento, mayor es la recuperación. ¿Qué les quiero decir? Que si uno explota un reservorio muy rápidamente, lo depleta muy rápido y no logra obtener todos los hidrocarburos que hay en él, o por lo menos no todos los que están en la fracción recuperable. Esto quiere decir que uno tiene que buscar un óptimo de velocidad que nos permita no dejar demasiado hidrocarburo en el fondo. Es decir, no depletar aceleradamente el reservorio.
también esto tiene algunas implicancias, ¿no? Porque si lo vemos desde la óptica por ahí del Estado, que somos en sí, el Estado administra los bienes de todos, todos vamos a querer que la depletación sea lo más lenta y paulatina posible para poder tener un volumen recuperado mucho mayor. ¿Por qué vamos a dejar en el fondo para sacarlo más rápido si podríamos administrarlo mejor? Esa podría ser una óptica desde el Estado. Ahora, una óptica desde la empresa que tal vez tiene la concesión por 10 años y te dicen, bueno, mira, yo, todo bien, pero esto lleva 50 años producirlo así y yo lo quiero y yo tengo una concesión por 10 años y después no sé si la voy a renovar o cuál va a ser el precio del barril del petróleo o lo que sea. Entonces por ahí los privados tienen una óptica más bien de reventemos el reservorio y después vamos viendo. Volviendo al tema de la exploración, la vamos a dividir en dos partes: el reconocimiento, es decir, buscar en superficie por un montón de estudios o de formas de encontrar hidrocarburos. Ahora vamos a ver algunos. Sobre todo lo que más se utiliza hoy por hoy es la sísmica. Reconocer dónde uno podría encontrar un yacimiento y averiguar y medir una buena cantidad de variables como para llegar a la conclusión de que en cierto lugar uno puede ir a perforar con cierto margen de seguridad de creer que hay hidrocarburos. Cuando tenemos una creencia más o menos sólida del tema, este laburo por lo general lo hacen los geólogos, se hace un pozo exploratorio. Es decir, vamos a ir a nuestro lugar donde posiblemente hay un yacimiento y vamos a finalmente hacer un pozo para perforar la formación y averiguar si realmente sale hidrocarburos y son los hidrocarburos que nosotros queremos o qué tipo de hidrocarburos queremos. ¿A qué me refiero con esto? En muchos casos las industrias buscan petróleo y cuando perforan encuentran un pozo que les da grandes cantidades de gas. Entonces, o no les es rentable por donde está, o económicamente no les conviene, o es mucho más rentable producir petróleo, o los gasoductos están lejos y hacer la instalación es muy costosa para inyectar eso y el volumen es pequeño. Entonces un montón de variables. A veces las empresas están buscando o un yacimiento de gas o un yacimiento de crudo, y cuando vas y perforas y encontrás lo que no estás buscando, posiblemente vas a tener que evaluar si ese pozo te sirve o no para tus fines comerciales. Sobre los detalles de la exploración hablamos bastante en distintas ocasiones. Ustedes también, cuando abordaron el módulo, las partes de petróleo, exploración y demás en el balance energético, lo explicaron. Algunas herramientas que hay son mapas geológicos para tratar de encontrar el lugar donde posiblemente haya una formación con las características. Si tenemos una formación con las características de formar un reservorio, después tenemos que encontrar un lugar donde se haya podido entrampar el hidrocarburo, y así van buscando. Los geólogos en esto son medio mágicos, ¿no? Son gente con un poco de arte para encontrar lugares donde puede haber hidrocarburos. Ahora hay un montón de herramientas más que favorecen estas cuestiones. En el pasado, hace 50, 70, 100 años atrás, era casi andaba cerca de la quiromancia esto de buscar petróleo. Y como todo, conforme vamos teniendo más certeza, podemos invertir en estudios más complejos. Una vez que más o menos tenemos, en base a la información que hay, mapas geológicos y demás, una zona donde puede llegar a haber hidrocarburos, podemos hacer una campaña de sísmica. ¿Para qué? Para tener algún tipo de información más concreta sobre la composición del subsuelo. Esto se puede ir complementando y complementando. ¿Cuál sería el siguiente paso cuando ya tenemos algún poco de seguridad? Ir y perforar. Esto lo habíamos dicho. Una vez que perforamos ya tenemos mucha certeza, primero, si hay hidrocarburo o no, y tenemos alguna certeza de cómo son las formaciones, por lo menos donde uno perforó y demás, y se puede empezar a construir junto con la sísmica y los datos de producción. Lo primero que vamos a hacer es testear este pozo nuevo, ver qué caudal da, qué presiones da, a qué velocidad cae la presión, y con eso podemos empezar a construir lo que se llama un mapa del subsuelo, tener una pequeña idea
de cómo es ese reservorio y empezar a modelarlo, empezar a modelar su tamaño, sus volúmenes, empezar a ver todo esto que vimos la clase pasada, porosidades, los fluidos que hay dentro del reservorio y estimar cómo se va a ir comportando. Esta estimación hay que ir mejorándola. En principio con los datos de la producción, si el reservorio se desarrolla, se empieza a producir, cada vez se van a perforar más pozos en distintos lugares, cada uno va a aportar datos nuevos sobre producción, sobre el comportamiento, profundidades y demás, y se va a poder construir progresivamente este mapa del subsuelo, se lo va a poder ir mejorando. Además de esto hay herramientas de simulación que permiten ir adaptando estas cosas. El trabajo en general que hacen los reservoristas continuamente para estimar la producción y las reservas. Hablamos recién sobre la sísmica y sobre la exploración en general. Podemos hacer un esquema al respecto. Tenemos todo lo que sería exploración superficial, que tenemos relevamientos topográficos, esto se puede hacer satelitalmente o con topografía hecha para otras cosas, información de minería, por ejemplo, otros reservorios cercanos. Las zonas geológicas son muy grandes, entonces se pueden hacer inferencias respecto de algún estudio hecho a un par de kilómetros o un par de cientos de kilómetros de una zona para tratar de predecir o saber cómo va a ser la otra. Es decir, tomar la información que haya y empezar a acotarla un poco para tener, aunque sea un pronóstico malo, pero por lo menos un pronóstico de un lugar o de una zona. Esto habíamos hablado, afloramientos, y después algunos métodos que ya son propiamente aplicación de herramientas, gravimetría, sísmica, que es lo que más se utiliza y lo que más ha avanzado, en 2 dimensiones, 3 dimensiones y 4 dimensiones, porque sumamos el tiempo, vamos a ver un poco eso, y algunas herramientas más. Y después tenemos la exploración profunda, que esto es una vez que hacemos el pozo exploratorio, esta es información que podemos recabar de la perforación y de bajar instrumentos para hacer mediciones durante la perforación y durante las primeras etapas antes de empezar a producir. Perfilajes eléctricos, geoquímicos, térmicos, es decir, tomar datos, medir desde la boca de pozo hasta el fondo, hasta donde estamos perforando, cuestiones resistividades eléctricas, potenciales geoquímicos, las temperaturas y varias situaciones más que se van recuperando el recorte de los pozos, o sea, lo que la herramienta de perforación va enviando hacia la superficie, también se puede ir analizando esos suelos y con todo se construyen los mapas de subsuelos, que son los que mencionamos antes. La gravimetría es uno de los métodos que se utiliza en escala macro para definir distintas zonas que tienen distintas densidades. En función de las densidades uno puede más o menos estimar asentamientos de roca sedimentaria u otro tipo, entonces se pueden ir descartando grandes zonas. La gravimetría muchas veces se hace con mediciones puntuales o incluso con mediciones arriba de algún transporte aéreo. En general es como un primer método para explorar grandes zonas. Pues algunos otros métodos más detallados como la sísmica es muy difícil aplicarlo en zonas tan extensas. Primero hay que acortar un poco los tamaños para ir haciendo métodos cada vez más complejos en espacios más reducidos. Esos métodos más complejos, por ejemplo, podrían ser la prospección sísmica. Una vez que tenemos alguna zona delimitada, lo que vamos a hacer es una sísmica. Y la sísmica se puede hacer de diversas formas, a través de explosivos, a través de camiones vibradores, explosiones de aire, en el caso cuando uno hace una exploración marítima, y bueno, según la complejidad del ensayo, puede ser en 2 dimensiones, en 3 o en 3 dimensiones con espacios temporales. Cada una se utiliza en función de los costos y también un poco de la operatividad, porque el grillado 4D, es decir, tomar 2 grillas de 3D en el tiempo, tiene sentido solo si hay algún cambio en algún periodo de tiempo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se ha pasado un lapso en el que se hizo una producción, entonces puede cambiar
la acústica del reservorio porque hemos extraído fluidos, hemos extraído hidrocarburos, agua, y podemos analizar cómo se han movido otras capas en otras partes o cómo el reservorio se han comportado las acuíferas y demás para hacer una interpretación más amplia del reservorio o de los reservorios que están cerca. En todos los casos la sísmica se basa en emitir una onda sonora que después es captada por un geófono. Las reflexiones de esta onda son captadas y con ello se puede construir un mapa de las capas del subsuelo. Acá se puede ver cómo rebotan y en función de la lectura de la velocidad con la que rebotan, uno puede saber si la capa que atravesó es de determinado material, es compatible con determinado material o con otros. Este mismo principio se utiliza para las inspecciones de ultrasonido, para las ecografías. En menor o en mayor escala el principio es el mismo. Y se pueden, además, hay un montón de instrumentos de otras ramas para medir flujos, para medir temperaturas y demás que también funcionan con estos principios de la velocidad de reflexión de una onda sonora. Cuando se toman todos estos datos y se los vuelcan en algún software para que los procese, obtenemos este tipo de gráficas. En 2 dimensiones, secciones del terreno, donde con un poco de pericia se pueden llegar a estimar los cambios de estructuras. Y después dibujar algunos mapas un poco más prácticos, como los que están acá, en los que se pueden ver las fallas, los pliegues. Este vendría a ser el resultado del software y esta una adaptación gráfica para que sea más amigable el estudio de la formación. Después tenés las prospecciones en 3D que nos permiten construir ya superficies, analizar en varios planos, en varios ejes, y las 4D, que ya son una cuestión bastante más avanzada, incluso nos permiten ver el comportamiento del flujo. Acá tenemos algunos mapas que tratan de describir cómo ha fluido o cómo se ha comportado tanto algunas cuestiones de la roca como las propias de los fluidos a través de dos intervalos. Un tiempo en el año 1, por ejemplo, y el otro en el año 5. Esto, como les había dicho antes, por ahí nos permite ver cómo se comporta una acuífera, cómo se comporta un yacimiento y evaluar si está conectado a otros, porque a veces hay situaciones en las que no se sabe dónde está el límite de un reservorio y dónde está sacando de otro, o si algunos reservorios están interconectados entre ellos, y ese tipo de cuestiones que se pueden discernir con este tipo de ensayos. Unas representaciones más, podemos ver que en la sísmica 2D lo que obtenemos finalmente es una imagen plana de una sección, una feta del subsuelo, que bueno, en los grandes tamaños que tienen las formaciones geológicas es bastante representativa, en donde principalmente podemos ver dónde cambia un tipo de roca en otro, y se puede discernir si una es una caliza o por ejemplo es una arenisca compatible con un reservorio, si hay una formación de shale, y las fallas. Estudiando esto se puede empezar a pensar en qué lugar puede haber hidrocarburos entrampados. En cambio, una sísmica 3D es mucho más compleja, nos permite además ver la otra dimensión y generar mapas de saturación, en realidad no, generar mapas de la estructura del subsuelo mucho más complejos. Otro de los métodos, que también es un poco macro, no es tan específico como la sísmica, sino que es más próximo a la gravimetría, es estudiar los componentes químicos, la geoquímica de algunos lugares en superficie. Todos estos métodos son complementarios, no es que nosotros vamos y hacemos uno. Hacemos una gravimetría, encontramos una región en la que probablemente tengamos alguna diferencia de densidad compatible con una cuenca sedimentaria. Sabemos que estamos en una zona donde puede haber alguna cuenca sedimentaria porque a la cercanía conocemos otros ensayos geológicos donde se ven formaciones. Nosotros queremos saber si, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la zona de San Julián, sabemos que hay una cuenca sedimentaria cerca de La Esperanza, queremos ver si por San Julián hay otra. ¿Puede ser que la formación llegue hasta allá? Sí, es una teoría. ¿Qué podemos hacer? Una gravimetría. Con una gravimetría
podemos ver si la zona de San Julián es compatible la densidad con la de una cuenca sedimentaria. Si eso es correcto, podemos hacer un ensayo más extenso de muestreo de suelos para analizarlos químicamente. Con esa química podemos saber si hay alguna presencia de los minerales o de rastros, trazas de hidrocarburos que nos dirían, bueno, posiblemente en profundidad encontremos un yacimiento en algún lado en esta cuenca. Y con todo eso y un poco más de experiencia y algunos ensayos más, podríamos decir, bueno, posiblemente acá es un buen lugar para hacer una sísmica. Y con la sísmica vamos a tener un detalle mucho mejor de alguna parte del subsuelo. Imagínense que una sísmica no podemos hacer 100 kilómetros por 100 kilómetros de sísmica, es una locura. Entonces tenemos que ser algo más acotado. Vamos a hacer una sísmica de 10 kilómetros de largo por 1 de ancho, medio kilómetro de ancho, 100 metros de ancho. Todo en función de la certeza que tengamos y de lo que estemos dispuestos a invertir en esa sísmica. Con eso ya tendríamos información suficiente del subsuelo y tal vez podamos llegar a decir, bueno, acá existe la posibilidad de que haya un hidrocarburo y haremos algunos ensayos más complejos o iremos a hacer un pozo exploratorio. En general, ¿qué se hace en la exploración? Se hacen varias de estas posibilidades a la vez, se estudian varios sitios a la vez y se hacen varias sísmicas de varios puntos. Entonces después se elige el mejor o los dos mejores de estos que sean más probables que uno encuentre hidrocarburos y ahí se hacen los pozos. Por lo general lo que hacen las empresas es hacer un plan de exploración y dicen, nosotros durante 2021 vamos a realizar 10 pozos exploratorios. 10 pozos exploratorios significará probablemente 30 sísmicas, 100 gravimetrías y otros ensayos conexos.